Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Tenemos una historia preciosa, la historia de Elías. Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios muy conocido. Elías es conocido por profetizar sequías y posteriormente ser alimentado por cuervos, ¿verdad? No solamente por cuervos, sino cuando la viuda no tenía prácticamente más comida para él y para ella y para sus hijos, él le dijo que preparase para él y que la tinaja nunca iba a escasear, y fue así. Un hombre que Dios lo usaba en milagros poderosamente. Pero vemos que Elías tuvo miedo. Mire usted que Elías tuvo una batalla con todos los adoradores de Baal, con todos sus seguidores, con sus sacerdotes, toda la gente que creía en Baal. Por eso hay una batalla donde Elías reta de tal manera quién verdaderamente es Dios. Y conocemos por la historia que Elías mató a todos los falsos profetas y luego profetizó la lluvia. Entonces, un hombre que fue usado de una manera sobrenatural, ¿verdad? Era un hombre, dice, simple, pero poderoso en el Señor. Pero encontramos en un momento de su vida que este Elías que mató a todos los seguidores de Baal, que hizo que lloviera, Dios escuchó su oración, que oró por la viuda que no tenía comida y la tinaja nunca se escaseó ni el aceite se acabó. En fin, ahora vemos que la mujer del rey Jezabel lo amenaza que lo va a matar y Elías tiene miedo. Elías, sí. Elías tiene miedo y huye, comienza a huir. Y aquí es donde usted ve que Elías pues era humano como usted y yo, tenía miedo. Eso no quiere decir, hermana, usted porque es una mujer de Dios, un hombre de Dios, no tenga miedo. En algún momento de su vida vendrá un temor, un miedo. Le pasó a Elías, siendo un hombre de Dios tan usado, pero tuvo miedo. Y tuvo miedo por la amenaza de la mujer de este rey que era Jezabel. Lo amenazó Jezabel y Elías estaba que se moría de miedo. ¿Cómo comprender, verdad? Pero mis hermanos, somos hombres y mujeres que estamos en este mundo todavía. Y Elías tuvo miedo. Entonces dice que él, al sentirse amenazado, fue, me imagino, un bosque, árboles, se sentó. Porque tenía miedo. Se estaba escondiendo de Jezabel. Y dice que era tanto su miedo que él estaba orando prácticamente para morir, para esperar la muerte. Porque sabía que la mujer del rey tenía mucho poder y en su mente humana él sabía que lo iban a matar. Pero mire cómo es el amor de Dios. Cuando encuentra el Señor, cuando el Señor lo ve a Elías que está ahí arrinconado, con miedo, creyendo que lo va a matar Jezabel, el Señor manda un ángel que hable con él. Responde Elías. Y el Señor, con compasión, lo comienza a alimentar a Elías. Es decir, Dios lo comienza a proteger a Elías. Bueno, siempre lo había protegido, pero ahora, al encontrarlo con miedo, como un padre tan amoroso, protege a Elías. Le da comida. Y no solamente se lo protege, y cuida de él.
Porque todos conocemos que Elías fue alimentado con carne, llevado por los cuervos día a día. Y tomó agua pura, se preparó. Y después de cierto tiempo, ¿no?, de que todo esto había pasado, Elías fue arrebatado al cielo, pero en un carro, vivo. Este hombre que un día tuvo miedo de que Jezabel lo matase o lo mandara a matar, ahora es llevado al cielo vivo. ¿Por qué?, se pregunta usted. Y yo también. Porque era un hombre que amaba a Dios, así con sus miedos y sus temores. Mire, después de la amenaza de Jezabel, Elías fue a un bosque, un monte, un árbol, dice la Biblia, que se sentó a esperar a morir. Se escondió de la viuda, se escondió de Jezabel, porque le tenía miedo. Siendo un hombre tan poderoso, siendo un hombre que había orado para que se quemara todo el holocausto que estaban haciendo a Baal, porque Baal nunca hizo milagro, y cayó fuego del cielo y se quemó todo. Aún dice lo que estaba en el pozo, se quemó el agua, todo, las piedras. Y después él acabó con todos los profetas de Baal. Pero ahora ante una mujer tenía miedo. En alguna oportunidad de su vida tendrá usted miedo. También vemos a Pedro. Pedro, caminando con Dios, caminando con Jesús, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y con juramento. Pero sin embargo, Pedro fue usado tremendamente el resto de su vida. No hay un hombre en este mundo cristiano, que no tenga miedo o no haya tenido miedo. No se sienta mal usted, hermano, hermana. No se sienta mal si usted tiene miedo. Es una reacción natural de su humanidad, porque todavía usted no está en el cielo, está pasando por este mundo. Le sucedió a Elías, le sucedió a tantos hombres de Dios, le sucedió al mismo Moisés. ¿Se acuerdan cuando él está clamando que Dios lo ayude porque vienen los enemigos, viene la gente de Egipto, viene toda esa caravana de militares de Egipto a rescatar a los judíos que estaban en el desierto? Y Moisés se asustó, Moisés se asustó terriblemente y clamó a Dios, y el Señor le dijo: pero Moisés, ordena al mar, que el mar se abra, ordena al mar, ¿no? Y Moisés ordenó al mar, y el mar se abrió en 2. Entonces, mi hermano, ¿qué hacer cuando uno tiene miedo, verdad? Cuando uno se siente arrinconado, lleno de miedo, de pavor, como estaba Elías. Tan solo rendirse a Dios. Tan solo rendirse a Dios. Clamar a Dios por ayuda, por su amor, por su misericordia. Que nos ayude y nos saque de esa turbulencia, de ese momento de angustia y miedo, ¿verdad? Porque es una opresión terrible, un ataque terrible del enemigo que produce en nuestra humanidad un miedo terrible de lo que fuese. Y hasta muchas veces, dudamos de Dios. Mis hermanos, no hay nada más grande que confiar en el Señor, usted lo sabe. Pero le repito, no se sienta mal. Si alguna vez tuvo miedo, como lo tuvo Elías, como lo tuvo Moisés,
como tuvieron tantos hombres de Dios. Lo importante es que, mi querido hermano y hermana, usted siga a Dios, siga a Cristo, que se agarre de Él, aunque tenga miedo, aunque no entienda nada, aunque no vea nada. Agárrese de Dios y créale. Elías le creyó a Dios. Cuando él acabó con los Baales y oró para que lloviese, y después el Señor, viéndolo arrinconado, con miedo a que Jezabel lo iba a matar o iba a mandar gente para matarlo, el Señor va en su ayuda. Envía un ángel para que le hable. Y encima todavía le manda alimentos día a día, carnecita llevada por los cuervos. Es decir, lo levanta, lo fortalece, lo prepara para su próxima batalla, para su próximo trabajo que tiene que hacer en la obra del Señor. Ese es Dios. Cuando usted ve a Pedro negando a Jesús 3 veces y con juramento, pero después usted ve a Pedro predicando el Evangelio, el primero que predicó y se ganó miles de almas. Sí, fueron más de 3,000 almas que ganó Pedro. En la primera y en la segunda prédica que hizo, aquel que tuvo miedo, aquel que negó a Jesús 3 veces, ahora está hablando de Jesús con tanto poder, porque ya el Espíritu Santo estaba en él. Cuando ve usted a Moisés liderando con tanta gente, con cientos y cientos de miles de gentes, pero está usted viendo que tiene miedo porque los egipcios vienen y él está frente al mar con todo su pueblo, y el Señor le dice, pues ordena que el mar se abra. Moisés tuvo miedo también. Y por ahí nos iríamos viendo tantos hombres y mujeres que en la vida cotidiana, en la vida diaria, su humanidad fue sacudida de tal manera que tuvieron miedo. Pero Dios los usó grandemente mientras pasaron por este mundo. Hermano, hermana, le repito, que a pesar de todo, de sus miedos, de sus dudas, siga a Cristo. Dice la Biblia que Elías era un hombre como usted y yo, que también se cansaba, que también tenía sueño y hambre. Porque muchas veces hay gente que cree que los hombres de Dios nunca se cansan, los hombres de Dios no tienen problemas, que los hombres de Dios no son atacados. Sabe, ore por sus pastores, créalo. Ore por sus pastores, porque los pastores son atacados tremendamente por el enemigo todo el tiempo. Ore por ellos, mis queridos hermanos. Pero acabando con esta historia de Elías, ¿qué rescatamos aquí? Porque Elías estaba con un terrible miedo de que Jezabel lo iba a matar. Y aquí viene la compasión de Dios. Viene el amor, la misericordia de Dios para defender a su hijo, a Elías. Porque Dios lo está viendo arrinconado, lleno de miedo a Elías, esperando la muerte de una amenaza de una mujer pecadora, hija del diablo. Y Elías era un hijo de Dios, poderoso. Pero su humanidad aquí fue arrinconado. Como hombre, como humano. Pero Dios lo ve y va en su ayuda. Qué grande, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha ido en la ayuda de usted y en la ayuda mía? Muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha ido como padre,
humano en ayuda de su hijo o de su hija que ha estado pasando una circunstancia difícil de miedo, ¿verdad? Muchas veces. Cuando a veces no han querido dormir por miedo, han tenido miedo de aquí, de allá, ir a la escuela o alguna cosa que han tenido que hacer, han tenido miedo. Usted siendo humano ha ido en ayuda de sus hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios? Aquí lo demuestra yendo en ayuda de Elías, de ese profeta que finalmente Dios se lo llevó vivo al cielo. Es el amor de Dios. Es el mismo amor de Dios, mi querido hermano y hermana. Que por amor usted y yo somos salvos, porque Dios envió a su unigénito Hijo, a Jesús de Nazaret, a morir por usted y por mí. Es el amor incomparable de Dios en la vida de todos los seres humanos, porque por nosotros los seres humanos, Jesús fue a la cruz del Calvario a dar su vida, para que todos los hombres y mujeres de este mundo tengamos la misma oportunidad de ser salvos, lavados, limpiados por la bendita y preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, yo lo animo en este día. Miedos tendrá, pruebas pasará, pero Jesús lo dijo: confiad. En el mundo tendréis aflicción, tendrás problemas, tendrás miedo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo le dijo a su Padre: pasa de mí esta copa, si tú lo permites. Él mismo, en su naturaleza humana, porque él era 100% humano también. Hermano, cuando los momentos duros vengan a su vida, confíe en Dios. Cuando usted no vea nada, confíe en Dios. Cuando todas las puertas aparentemente estén cerradas, confíe en Dios, confíe en su Dios. Cuando usted vea la traición aún de su propia familia, confíe en Dios. Porque muchas veces me ha pasado a mí en mi propia vida, familia. Cuando vine a los pies de Jesús, todos me cerraron las puertas. Primeramente la familia. Todo. Y he visto casos de hermanos y hermanas cuando he venido a los pies de Jesús, que sus padres los han botado de sus propios hogares por tan solo seguir a Cristo. Pagamos un precio. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. En mi caso, toda mi familia vino a los pies de Cristo. Mis padres, mis hermanos, mi hermano, todos. Y aún familiares. Aparte de mi círculo íntimo de padre y madre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es fiel. No vuelve vacía. Así es que ánimo, mi hermano. Ánimo. No tenga miedo. No se rinda. Dios hará milagros en su vida. El miedo llegará a su vida en algún momento. Pero acuérdese, Dios fue en ayuda y en socorro de Elías. También Dios irá en ayuda y en socorro de usted. Párese firme. Acuérdese, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No es cualquier cosa. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios, lavada por la sangre de Jesús de Nazaret, lavada por ese grandioso Dios poderoso, el Santo de Israel, que fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Y esa sangre bendita tiene poder para limpiar al más vil pecador, para proteger, para limpiarlo de todos sus fracasos, sus miedos, sus frustraciones. Pero acuérdese siempre, no se sienta culpable si usted tiene miedo o ha tenido miedo, no. La humanidad de los seres humanos en algún momento son golpeados y nuestra carne es probada. Hermano, hermana, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga grandemente. Que en medio de la situación que usted esté viviendo en este mismo día, acuérdese,
que Jesús lo ama. Acuérdese que Jesús conoce cada situación de su vida. Y Jesús lo va a guardar, proteger y cuidar. Jesús lo va a auxiliar. Va a usar a quien tenga que usar para protegerlo, para ayudarlo, porque usted es su hijo, es su hija. Y Jesús lo ama. Porque por amor fue a la cruz del Calvario a dar su vida para que usted pueda ser salvo, pueda ser salva. Y su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo, mi amiga, que no conoce de Jesús, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amigo, amiga, hay esperanza para usted. Usted que no conoce de Jesús, que venga a los pies de Cristo, se arrepienta, lo reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Juan 3:16. Jesús te ama, amigo, amiga. Ven a Jesús. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Porque te he aceptado en este día. Te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Jesús, porque tú has muerto por mí. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Muchas gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y honra solamente sea a ti, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Amén.